Yo quiero compartir lo que considero Dios ha puesto en mi corazón en esta noche, y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel capítulo 3 y verso 1 en adelante. Damos gracias a Dios por su palabra. Primera de Samuel capítulo 3 verso 1 dice de la siguiente manera, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Esto es palabra de Dios, y tributamos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Yo preguntaba hoy por la mañana a nuestro auditorio: ¿qué harías si te das cuenta que perdiste algo de mucho valor? Seguramente moverías cielo y tierra, no te quedarías quieto, revisarías hasta el último rincón de tu casa, ¿sí o no? Porque es importante, porque aquello que perdiste, que se te fue de vista, es importante para ti. Entonces, moverías cielo y tierra por volver a recuperar y tener aquello que perdiste. Daba como ejemplo, porque me pasó hace unos días nada más, perdí de vista mi teléfono celular, ¿verdad? Y, por supuesto, uno se toca los bolsillos y dice: pero si yo lo tenía, y de repente ya no está ahí. Y uno empieza a buscarlo en los sitios donde generalmente apoya el teléfono, ¿no? Dice: pero tiene que estar acá en el escritorio, tiene que estar acá en la mesa, tiene que estar en la mesita de luz, en el dormitorio. Tiene que estar, porque estos son los lugares donde yo suelo colocarlo. Y cuando uno no lo encuentra en los lugares donde habitualmente lo coloca, empieza a remover cielo y tierra. Busca debajo de la cama, debajo del colchón, da vuelta a los almohadones de los sillones de la casa, hasta adentro de la heladera por las dudas. A ver si todavía saqué agua fresca y dejé el celular adentro de la heladera. Y de repente uno mueve cielo y tierra, no por el valor en sí del aparatito, sino porque gran parte de tu vida, ¿verdad?, está condensada. Tu información, la información importante, está en ese celular, y vos decís: wow, ¿y ahora cómo hago para recuperar toda esta información? Entonces, obviamente uno entra en pánico, entra en desesperación cuando pierde algo de valor. Imagínate, llega el día de cobro, llega el día tan esperado en el mes, fecha para ir a retirar la jubilación, para ir al cajero, te levantas tempranito, dices: hoy me toca, hoy cobro la jubilación, hoy cobro la pensión, y de repente no aparece por ningún lado la tarjeta del cajero, ¿no? ¡Qué desesperación tan grande! Empezar a revisar billeteras, carteras, sacos, bolsillos internos del saco, otra vez, dar vuelta a la casa, poner la pata para arriba, para que aparezca la tarjeta, porque es el día de cobro. Ya estás seco, crocante como una criollita, como una galleta de agua, y no aparece por ningún lado la tarjeta, y te entra la desesperación, sin lugar a dudas. Yo no sé si a alguien le pasó. Hoy hablaba a la mañana al término, un hermano me contaba, le pasó con la llave de la casa, que a veces nos pasa seguido con las llaves de la casa. ¿Dónde dejé la llave? Tengo que cerrar o tengo que abrir. Llegás a tu casa y te das cuenta que no están las llaves. ¿Y ahora cómo entro? ¿Cómo hago? Y otra vez la locura, la desesperación. Vas al parque, ¿verdad? Tenés a tu niño ahí o a tu nietito bien agarrado de la mano, pero en un segundo le diste permiso para que vaya al tobogán, y en ese segundo de distracción se te fue de la vista, y te das vuelta y el niño no está por ningún lado, y te entra una desesperación de locura, porque perder cosas importantes nos mete en desesperación. Esa es la realidad. Ahora, hay algo muy, pero muy importante que nosotros deberíamos cuidar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Algo que es muy importante, de mucho valor, porque en eso nos va la salvación, en eso nos va la vida eterna. Y eso de mucho valor que vos y yo debemos cuidar con paranoia santa es
la presencia de Dios. La presencia de Dios es más valiosa que un celular. Es más valioso que cualquier elemento terrenal. Es más valioso que una tarjeta de cobro. Más valioso que una llave. Porque la presencia de Dios es nuestra garantía de victoria. La presencia de Dios es lo que nos mantiene en pie. La presencia de Dios en nosotros es lo que nos garantiza poder enfrentar a nuestros enemigos y tener victoria en nuestras batallas cotidianas. La presencia de Dios es lo que nos hace en definitiva sentirnos vivos. Sin la presencia de Dios no somos más que un muñeco de trapo sin vida, sin sentido, sin futuro, sin alma. Y yo le estoy hablando en esta noche a personas que quizá se sienten así, angustiados, tristes, deprimidos, vacíos, huecos, sin presente, sin futuro, porque quizás has descuidado la presencia de Dios en tu vida y hoy hay una suerte de desesperación en tu vida. No sabes qué es lo que buscas, qué es lo que quieres, qué es lo que anhelas, porque ese vacío que hay en tu corazón, que hay en tu alma, que hay en tu interior, no lo va a llenar ni encontrar el celular, ni encontrarte con dinero de más en el cajero automático, ni recuperar cosas perdidas de tu pasado, ni tener abundancia, ni ropa de marca. El vacío del corazón solamente lo llena la presencia de Dios. Eso que tanto estás necesitando es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Antiguamente en el santuario había una lámpara llamada menoraj, que era la lámpara de Dios. Se la conocía también con este nombre, la lámpara de Dios. La lámpara de Dios debía arder continuamente, debía estar encendida continuamente, porque tipificaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Si esa lámpara se apagaba, eso significaba que la presencia de Dios dejaba de estar en medio de su pueblo. Si la lámpara se apagaba, Israel quedaba en oscuridad espiritual y quedaba a merced de sus enemigos. No tendría fuerza alguna para pelear sus batallas sin esa lámpara, sin esa luz, sin esa presencia de Dios. Entonces, era trabajo del sacerdote todas las mañanas y todas las noches revisar la lámpara. Él debía cuidar de esa lámpara, debía colocar aceite a la mañana y aceite a la noche, para que en todo momento, 24 horas al día, esa lámpara estuviese ardiendo. Pero en los días de Samuel, de este jovencito que vivía en el templo, porque recordemos, que su madre Ana había hecho un voto y se lo entregó a Dios y le dijo: Dios, si me das un hijo varón conforme a mi petición, cuando él crezca yo lo voy a entregar al servicio de tu casa. Y así cumplió esta mamá, lo entregó al servicio, y Samuel se crió dentro de la iglesia. Tenía una suerte de habitación, dormía dentro de la iglesia porque servía a tiempo completo a la obra del Señor. En los días de Samuel, el sacerdote era Elí. Elí era el hombre encargado de cuidar de esta lámpara, pero esta lámpara estaba a punto de apagarse, y antes que la lámpara fuese apagada en el templo del Señor, Dios llamó a Samuel. La Biblia describe a Elí, al sacerdote Elí, como un hombre de gran pereza espiritual. Un hombre que había entrado en una pereza espiritual, en un conformismo espiritual, en un desgano, en una apatía espiritual impresionante. La Biblia lo describe también como un hombre que había perdido la reverencia por las cosas santas. Lo sagrado se le había vuelto común. Y también, y usted lo leyó junto conmigo, dice que en los días de este sacerdote escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Y cuando usted lee el resto de este episodio, se encuentra también que los hijos de Elí, ¿verdad?,
eran un verdadero cambalache y hacían cualquier cosa a ojos y oídos de su padre sin que él tomara cartas en el asunto. Por ejemplo, los 2 hijos varones de Elí robaban de las ofrendas de la iglesia, se acostaban con las hermanas, con las mujeres de la iglesia, y apenas por ahí Elí un regaño, alguna palabra suelta al viento. Estas 4 características fueron las que llevaron a Israel en aquel momento, ¿verdad?, a estar a punto de perder la presencia de Dios. Y estas 4 características también marcan o pueden ser un termómetro espiritual de cómo está tu vida. Porque cuando estamos perdiendo la presencia de Dios, el primer síntoma es la pereza espiritual. La pereza espiritual. Mañana, lo dejo para mañana. Estoy cansado. Las excusitis, ¿no? Para las cosas de Dios comenzamos siempre a tener una excusa. Ahora, si se trata de otra cosa, encontramos tiempo, encontramos fuerza, encontramos la manera. No importa cuándo pasa el último colectivo, no importa cómo estamos de dinero o no. Para otras cosas, de repente encontramos la solución al problema. Pero muchas veces cuando entramos en pereza espiritual, todo lo que tiene que ver con Dios empieza a tornarse aburrido, drenante, pesado, y ahí aparecen las excusas. Es que no puedo, es que me queda lejos, es que esto, es que aquello, es que lo otro. Pereza espiritual. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no alcanza con saber, no alcanza con conocer. Debemos tener disciplina espiritual. Al conocimiento hay que sumarle disciplina espiritual, porque hay días donde vamos a estar desganados, gente. A todo nos pasa, incluso a los que servimos en el altar. Hay días que no vamos a tener ganas de orar. Hay días que no tenemos ganas de abrir la Biblia. Hay días que no tenemos ganas de cantar porque se nos hace un nudo aquí en la garganta por causa de la tribulación, del problema que estamos pasando. Hay días, ¿verdad?, que queremos darnos unas vacaciones, tomarnos unas vacaciones sin permiso de Dios. Hay momentos de pereza espiritual. Entonces, en esos momentos es donde nos tenemos que obligar a hacer lo correcto, a hacer lo que hemos aprendido, a hacer lo que Dios manda. No esperar sentir, sino obedecer por revelación. Amén. Hay muchas cosas en la vida que nos generan pereza. Levantarnos temprano, tener que ir a trabajar, hacer determinados ejercicios, ¿verdad? Cumplir con lo que el médico nos pide, hacer tal o cual trámite. Son cosas que generalmente no nos gustan, o por allí no todos tenemos la misma filosofía. Entonces hay cosas que por ahí no son de nuestro agrado, pero son necesarias, son importantes. Entonces no tienen que pasar por el corazón, tienen que pasar por la fe inteligente, tienen que pasar por acá. No pueden ser filtradas con el corazón. Tú no puedes decir, bueno, si siento voy a ver de ir a la iglesia, si siento voy a orar, si siento voy a agarrar la Biblia. No, tú tienes que decir, yo lo voy a hacer, yo voy a cumplir, yo me voy a disciplinar, porque sé que en la obediencia está la bendición. En la obediencia está mi bendición. Primer síntoma entonces. Primer síntoma que nos marca que estamos perdiendo la presencia de Dios es cuando entramos en pereza espiritual. Todo lo empezamos a hacer por costumbre, automáticamente, nos automatizamos. Venimos a la iglesia, pero no con esa hambre, con ese ímpetu, con ese deseo de recibir de Dios, sino como que, bueno, tengo que venir porque yo pertenezco a esta religión, yo soy de esta iglesia y los domingos al menos tengo que aparecer. Eso es síntoma de que estamos perdiendo la presencia de Dios. Segundo síntoma de que estamos perdiendo la presencia es cuando lo sagrado se nos vuelve común. Cuando lo sagrado se nos vuelve común, ¿verdad? Cuando ya no tenemos ese temor por Dios, por las cosas sagradas. Venimos a la iglesia y es lo mismo estar en la iglesia que estar en una cancha de fútbol o estar en casa. Lo sagrado se nos vuelve común. Ya no hay esa reverencia, ese temor, esas ganas de adorar, porque hemos permitido,
¿verdad?, que las cosas sagradas de Dios se nos vuelvan ordinarias. Eso fue lo que le pasó a Elí. Elí, de tanto estar acostumbrado a su servicio, ¿verdad?, él ya lo hacía sin involucrar el alma, sin involucrar el corazón, sin involucrar su espíritu. Les voy a confesar, uno de los grandes pecados, los que podemos incurrir, los que predicamos, los que subimos al altar, es permitir esto, que lo sagrado se nos vuelva común, ¿verdad? De hacer las cosas de forma automática. ¿Cuántos hay que dicen, bueno, yo ya la tengo clara, yo ya sé que tengo que subir y hacer esto, que voy a predicar esto, yo tengo cancha, bueno, yo ya tengo experiencia porque hace 20 años que estoy en el altar, entonces yo improviso, yo puedo abrir la Biblia y decir cualquier cosa, o puedo cantar y la gente ni siquiera se va a dar cuenta. Si hay algo que yo le he pedido a Dios y siempre oro antes de subir a este altar, que el estar aquí arriba no se me vuelva algo ordinario, algo común. El día que no tenga nada para dar, decirle, Señor, es la hora de mi retiro, pero yo quiero que lo sagrado nunca se me vuelva común, nunca. Tener ese temor, ese nerviosismo santo, que me tiemblen las piernas cada vez que estoy aquí arriba. Amén. Y lo mismo cuando usted está en la presencia del Señor. Tercer característica que marca que estamos perdiendo la presencia de Dios es cuando escasea la palabra de Dios. Sin palabra de Dios, sin revelación de palabra, sin abrir este bendito libro, no hay presencia de Dios, no hay unción, porque la fe viene por la palabra, la unción brota de la palabra. Redescubrir la ley de Dios es lo que trae presencia de Dios a nuestra vida. Ahora, si en tu diario vivir pasas más tiempo en las redes sociales que con la Biblia abierta, posiblemente eso esté hablando de que la presencia de Dios se está perdiendo. Ya no está ese deseo, esa hambre de antes de decir, quiero ir a la Biblia, quiero leer, quiero entender, quiero escudriñar, quiero recibir revelación de Dios. Hoy estamos más preocupados en estar vigentes en las redes sociales, en estar vigente con posteos cristianos, que en cristianizarnos nosotros mismos con la palabra de Dios. Ni siquiera quizás posteamos algo que brote de nuestro propio corazón. Copiamos y pegamos. Usamos la fe de otro para decir algo que quisiéramos decir, pero que no lo estamos descubriendo nosotros bajo la revelación de Dios, sino que nos pareció lindo. Y en eso nos va el día entero. Horas comentando, saludando, posteando. Y no digo que eso esté mal, porque quizás alguien me pueda malinterpretar y decir, oh, el pastor se la agarra contra el teléfono hoy, contra las redes sociales. Nada de eso es malo, pero en su justa medida. Pero si yo estoy dejando de orar, estoy dejando de ir a la palabra, estoy dejando de entrar en la intimidad con Dios, ¿verdad? Porque me absorbe tiempo las redes sociales, porque me absorbe tiempo Netflix, porque no me puedo perder la casa de Gran Hermano, porque no puedo dejar de mirar la novela con la que me enganché. Entonces eso es un síntoma claro que estoy perdiendo la presencia de Dios. Y antes de que la lámpara se apague, Dios te va a despertar, Dios te va a llamar, como lo está haciendo en esta noche a través de este mensaje. ¡Aleluya! El cuarto síntoma de que estamos perdiendo la presencia de Dios es cuando no honramos a Dios en nuestro hogar, cuando disociamos la vida de iglesia y la vida de hogar. Es que, claro, en la iglesia es fácil ser cristiano. En la iglesia traemos la Biblia, nos ponemos una corbata si es que servimos al Señor, o nos vestimos de acuerdo a la ocasión. Aquí decimos amén, gloria a Dios, aleluya, levantamos las manos y gloria a Dios por todo eso. Pero no podemos disociar la vida espiritual de iglesia con la honra que Dios también tiene que tener en nuestra casa. Y uno de los síntomas de aquellos que están perdiendo la presencia de Dios es que en la iglesia está todo bien, pero en la casa está todo mal.
Porque se dejó de honrar a Dios en la casa. Porque no hay temor de Dios, puertas para adentro. Porque no se honra a Dios. Porque la persona dice, ya terminó el culto, yo cuelgo la ropa de domingo en el placar y otra vez vuelvo a mi vida de siempre. Y quizás en el hogar se dicen malas palabras, se escucha música con doble sentido, se comparten chistes con doble sentido, se critica, se murmura. Se habla mal del hermano, se habla mal del pastor, se habla mal del obrero, se habla mal del portero. Y Dios no está siendo honrado, puertas para adentro. Y ese divorcio entre lo que yo hago en la iglesia y lo que yo vivo en mi casa está marcando a las claras de que no estoy honrando la presencia de Dios. Fíjese que el pecado no era de Elí, era de sus hijos, pero Dios se lo imputa a Elí. Porque Elí era el sacerdote y era el padre. Hay veces que somos buenos pastores, pero pésimos padres. Somos buenos obreros, pero pésimos padres. Hay veces que hacemos bien nuestro trabajo en público, abrazamos a los demás, pero no abrazamos a nuestros hijos. Corregimos a los demás, pero no corregimos nuestras propias deficiencias internas en nuestro hogar. Y si hay algo que ofendió a Dios, que deshonró a Dios, es ver a Elí, que tenía una doble responsabilidad de sacerdote y de padre, y que no hacía nada para decirle a sus hijos, esto está mal, esto no lo vuelvan a hacer, esto está deshonrando a Dios. Si tú quieres recuperar la presencia de Dios en tu vida y en tu hogar, tienes que instalar honra a Dios, puertas para adentro también. Honra a Dios con el control remoto. Honra a Dios con tus hijos. Honra a Dios implantando la voluntad de Dios en tu casa. Tú eres el sacerdote. Tú eres la sacerdotisa de tu casa. Dios te llamó a hacer la voluntad de Dios. Puertas para adentro. ¿Cuántos dicen amén? Estas 4 características que yo encuentro en la vida del sacerdote Elí marcan esa tendencia de que se va perdiendo la presencia de Dios. Pero claro, como perder la presencia de Dios es paulatino, es un proceso. No es como perder el celular. No lo encontré y no apareció. Las llaves no las encontré y nunca más aparecieron. Hacemos el duelo y después hacemos otra llave. Hacemos el duelo y nos compramos otro teléfono. Pero perder la presencia de Dios es algo paulatino. Es algo que no nos vamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque es una cadena de descuidos. Es una cadena de apatías. Es una cadena de perezas espirituales. Es que hoy paso de largo. Hoy permito este pecado. Hoy me permito esta licencia. Y cuando me quiero dar cuenta, mi lucecita cada vez está más corta. Mi lámpara cada vez está más vacía de aceite, al punto de apagarse. Quizá, solamente quizá, al igual que Elí o Samuel, tú estás en Dios. Vienes a la iglesia 1 o 2 veces por semana y crees que eso es garantía de tener la presencia de Dios. Elí era sacerdote, vivía en el templo, pero ya no tenía la presencia de Dios. Samuel era un joven consagrado, vivía dentro del templo, pero todavía no había aprendido a oír la voz de Dios y también estaba descuidando esa presencia. Y eso nos marca la clara, nos dice con voz potente que no importa qué posición ocupemos en la iglesia. El error muchas veces de nosotros los cristianos evangélicos es confundir posición con unción. Creemos que porque estamos sirviendo ya tenemos unción. Porque estoy en el altar ya tengo unción. Porque estoy en un ministerio, en un área de la iglesia, me pusieron a servir, a trabajar, yo predico, yo hago radio, ya tengo la presencia de Dios. No. Posición no significa unción.
Elí estaba en una posición inmejorable. Era la máxima autoridad espiritual de la nación. Pero estaba descuidando la presencia de Dios. El hecho de ocupar una butaca en la iglesia no es garantía de la presencia de Dios. El hecho de tener años en las cosas de Dios no es garantía de estar lleno de la unción del Espíritu Santo. El hecho de hacer las cosas porque las sabemos hacer, porque tenemos talento. Los dones son irrevocables, dice la Biblia. Cuando Dios te da un don, o un talento, es irrevocable. Si Dios te dio el don para cantar, es irrevocable. Ahora, lo que tú hagas con el don son 3 puntos y aparte. Tú puedes cantar con unción o puedes cantar. Tú puedes servir con unción o puedes simplemente servir. Nosotros los cristianos tenemos muchas veces ironías, muletillas de creer que podemos recuperar la presencia de Dios con ritos sagrados o con días sagrados o con momentos sagrados. Decimos, bueno, sí, yo reconozco que ando medio flojo, pero no importa, porque yo vengo el domingo, me lleno de Dios y ya está. Y después del lunes hasta el próximo domingo la batería, como un celular que anda mal, empieza a descargarse rápidamente. Eso no es presencia de Dios. O decimos, bueno, no, pero yo hago todo el esfuerzo del mundo por estar en Santa Cena, porque lo que no hay que perderse es la Santa Cena. Los evangélicos somos muy ritualistas de la Santa Cena. Yo mismo le doy importancia. Pero ¿tú crees que por participar de la Santa Cena vas a recuperar la presencia de Dios? Hay algunos que se rebautizan 1, 2, 3, 4, 8, 10 veces. ¿Por qué? Porque sienten que necesitan reeditar su fe, volver a recuperar la presencia. No, me parece que hice algo mal. Entonces cuando haya otro bautismo, por las dudas, otro chapuzón y a empezar de nuevo. Alguien te tiene que decir, y ese cartero soy yo en esta noche, alguien te tiene que decir que la unción no se recupera así, no se gana así. La presencia de Dios no viene a nuestras vidas con el rito del bautismo otra vez, con participar de la Santa Cena, con venir algún que otro domingo o esperar la cumbre, o si viene algún pastor invitado, llenamos la iglesia porque estamos ahí dispuestos, hambrientos a ver lo que trae el nuevo predicador, a ver qué cosa nueva puede haber en la iglesia. Alguien te tiene que decir que vivir bajo la presencia de Dios tiene un precio, y ese precio es vivir en santidad, es vivir en integridad todos los días de tu vida, todos los días, todos los días, todos los días. No es algo que se logre en un bautismo, no es algo que se logre un domingo, no es algo que se logre en una Santa Cena. Si yo quiero la presencia de Dios, tengo que instalar el arca en mi vida. Tengo que vivir todos los días en su presencia. Amén. Y acaba el secreto. Y con esto finalizo. Acaba el secreto para vivir todos los días en la unción y bajo su presencia. Y es aplicar a nuestra vida pequeñas dosis de aceite. Te levantas a la mañana, una pequeña dosis de aceite. Antes de irte a acostar, una pequeña dosis de aceite. Esto es lo que hacía el sacerdote. Esta era su obligación espiritual. No tenía que hacer una gran peregrinación. No tenía que arrodillarse sobre maíz. No tenía que hacer una cabalgata una vez al año. No tenía que peregrinar 70 kilómetros hasta Luján. No. Porque a veces nosotros creemos que las deudas para con Dios se pagan de esta manera. Ni siquiera se debía dar una gran ofrenda, como si de esa manera vamos a contentar. Señor, acá te traje un lindo diezmo, así que espero que a partir de ahora hagamos las paces vos y yo nuevamente. Ni siquiera eso va a traer la presencia de Dios. Lo que va a traer presencia de Dios a tu vida son las pequeñas dosis. Las pequeñas dosis de aceite, como lo hacía el sacerdote en el templo todos los días, todos los días.
No había lunes, no había sábado, no había domingo, todos los días. Levantarse antes de cepillarse los dientes, antes de poner la tetera, antes de desayunar, antes de leer el diario, antes de revisar WhatsApp o Facebook, a la lámpara, a ver cómo está la lámpara. Pequeña dosis de aceite. Tiene, pero tiene que estar al tope. Vamos a agregar aceite. Y a la noche, ¿qué hacía el sacerdote antes de irse a dormir? Iba a la lámpara. Otra pequeña dosis de aceite. Porque esa lámpara tenía que quedar encendida toda la noche hasta el día siguiente. Pequeñas dosis. Para cuidar la presencia de Dios. Para cuidar la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Pequeñas dosis. Disciplina espiritual. Pequeños hábitos. Levantarme, algo tan simple como esto. Levantarme y poner mi mente y mi corazón en Dios. Y al acostarme, que lo último, antes de apoyar la cabeza en la almohada, sea un gracias, Señor, una oración, una rendición, un doblar rodillas al pie de la cama. Lo que tú haces al levantarte va a modificar tu día. Lo que tú haces al acostarte va a determinar el nivel de tu sueño. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? ¿Qué es lo primero que haces, o lo último que haces, mejor dicho, antes de acostarte? Si lo último que ves a la hora de acostarte es crónica, las noticias, si te duermes con el celular y ya el dedo, como en algunos casos, se te vuelve mecánico de tanto scrollear la pantalla, y es muy probable que tu mente se sature, no de la presencia de Dios, sino de los afanes de este mundo, de las preocupaciones de este mundo. Y el algoritmo de tu mente te lleve a elaborar en el sueño, en tu descanso, esas imágenes, esas preocupaciones, y en vez de tener descanso tengas pesadilla. Si lo primero que haces al levantarte en tu día es correr al teléfono, si lo primero que haces al levantarte tiene que ver contigo y no con Dios, eso va a mostrar a las claras cómo va a ser tu día. Por eso la Biblia dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Alfa y omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, para que entendamos que Dios todo lo abarca, que Dios tiene que estar en nuestro principio y Dios tiene que estar en nuestro final. Cuando tú pones a Dios primero en el día y cuando tú pones a Dios antes de acostarte, entonces la presencia de Dios te ilumina, te da gracia, te promueve, te levanta, te usa. Y con su presencia somos más que vencedores. Yo simplemente con estas humildes palabras quiero llamar tu atención y decirte lo siguiente. Antes que la lámpara se apagase en el templo de Jehová, Dios habló. Dios siempre habla. Y cuando Dios habla, cuando Dios truena, cuando Dios llama, cuando Dios trae un mensaje como este, es porque todavía hay tiempo. Es porque todavía hay tiempo. Porque Dios te dice, estás a tiempo. Dios tuvo que despertar 1 y 2 y 3 veces a Samuel hasta que él aprendió a decir, heme aquí, Señor. Este mensaje es como el clamor de medianoche que escucharon las 10 vírgenes. La hora se acaba. El tiempo se termina. Profetas cristianos y hasta no cristianos hoy por hoy hablan que 2026 es el año del principio del final, que ya no queda tiempo. Quienes conocen las profecías y la realidad bíblica y lo que está aconteciendo en Medio Oriente y lo que todavía va a seguir aconteciendo, saben que de un momento a otro el tiempo se acaba. Y tú no puedes vivir vacío de la presencia de Dios. Porque lo que te garantiza la vida eterna y entrar al cielo no son los ritos,
No es cuántos diezmos trajiste a la iglesia, no es cuántas veces congregaste, no es cuánto serviste al Señor. Te felicito si lo vienes haciendo seguidamente, sigue sirviéndole. Pero lo que garantiza que Dios te conozca es que su presencia esté en tu corazón. Porque aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesús les dirá: yo no los conozco. Apartaos de mí, obradores de maldad. Para que seamos conocidos por Dios, por los ángeles que van a venir a levantar la cosecha que somos nosotros, tiene que estar la marca de su Espíritu Santo. Tiene que estar la marca de los escogidos. Tiene que estar la marca de aquellos que vivimos en su presencia. La salvación no es por puntaje, no es por promedio. No es, bueno, yo llevo 10 años de evangélico, el último anduve medio flojo, pero si saco el promedio con un 6 zafo. La Biblia dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La salvación no tiene que ver con tu historial, tiene que ver con tu momento, tiene que ver con tu hoy, tiene que ver con tu ahora. Por eso el ladrón que estaba a la derecha, crucificado también, alcanzó salvación. Si hubiese sido por su historial, hubiese ardido en el infierno. Pero en el último momento de su vida reconoció a Jesús y fue salvo. Eso nos habla a las claras que salvación no tiene que ver con historia. El historial es algo hermoso que nosotros podemos exhibir con orgullo en esta tierra, y eso está bueno. Pero la salvación tiene que ver con el ahora, el hoy. ¿Estás amando al Señor? ¿Estás cuidando su presencia? ¿Estás poniendo a Dios como lo primero en tu día y lo último al acostarte? ¿Tienes esa paranoia santa de decir: Señor, no, yo podría perder casa, podría perder dinero, podría perder teléfono, podría perder reputación, pero no quiero perder tu presencia? Si realmente tú eres de esas personas que aman la presencia de Dios, esta es tu noche. Y si quizás estabas perdiendo el primer amor, estabas perdiendo el fuego, estabas perdiendo la presencia, estabas perdiendo la pasión por las cosas de Dios, hay una buena noticia. Hay tiempo, todavía hay tiempo. Dios te está hablando, Dios te está llamando, Dios te ama. Dios tiene planes contigo. No es casualidad que en esta noche estés aquí en el santuario de la fe. Él te trajo aquí para despertarte. Él te trajo aquí para usarte. Aleluya. Ponte de pie junto conmigo en esta noche y apoya tus manos en tu corazón. Dile: Señor, yo voy a cuidar tu presencia en mi vida, con pequeñas dosis de aceite cada mañana y cada noche. Sabes, esto no lo puede hacer el pastor por ti, no lo puede hacer el líder por ti, no lo puede hacer papá por ti. No salgas, hazme el favor, escucha bien lo que te voy a decir. Quizás a muchos de ustedes el diablo le estará diciendo: bueno, pero mira qué aburrido que está el mensaje, puedes irte a tu casa, anda a tomar un helado, pasea un ratito. No salgas, hazme caso. No salgas en esta noche de este lugar sin rendirle tu corazón al Señor Jesús, sin asegurarte que la presencia de Dios está en tu vida. No me importa cuántos años tienes en la iglesia, la teología, el conocimiento de la Biblia, eso no te salva. Asegúrate de tener la presencia de Dios. Hoy Caucete está de luto por una familia, joven papá, joven mamá, joven criatura. Cuánto nos entristece. Hay como una atmósfera, un manto de tristeza en nuestra ciudad por esta familia que se perdió, por este accidente trágico que puso fin a la existencia de 3 personas que tenían toda la vida por delante.
Pero esto, más allá del luto, de la tristeza, del dolor, nos tiene que llevar a la reflexión. Ninguno de los que estamos aquí tenemos la vida comprada, gente. Tú no sabes qué puede pasar la hora siguiente. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Tú no sabes qué va a pasar esta misma noche. No digas soy joven, no digas soy fuerte. Quizás los últimos estudios salieron todo bien. El último electro marca que tienes un corazón de búfalo. Jugadores de 20 años en la cancha se desploman después de que todos los análisis le salieron perfectos. Tu vida está en las manos de Dios. Por eso no puedes salir de aquí sin asegurar la presencia de Dios, sin volver al primer amor, sin decirle: Señor Jesús, yo te necesito. Limpia mis pecados. Hazme volver el gozo de tu salvación, como oró David. Porque yo quiero volver a sentirte como los primeros días. Si entraste en una rutina, si entraste en una espiral descendiente, si todo te estaba dando igual, si empezaste últimamente a enfocarte más en los problemas que en la solución, más en los defectos de la gente que en mirar la cruz, recupera la presencia de Dios. Hazme caso. Recupera la presencia. Dile: Señor, enséñame a amarte con todo mi corazón. Transforma lo que soy. Transforma mi vida. Yo estoy desesperado por ti, oh Dios, en esta noche.